Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es una bendición poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor y esta es una de las canciones que elegidas hoy tiene una razón fundamental, y es que el intercambio que el Señor hizo en su muerte vicaria por nosotros, seguimos nosotros resaltando ese sacrificio que Él hizo por nosotros ahora, más de 1900 años de que esto pasó. Y ahora nos corresponde empezar a estudiar el Evangelio de Juan. Y al escuchar estas letras de esta canción que tiene tanto que ver con el texto, me hace pensar no necesariamente en mi pecado, que sí me hace pensar en mi pecado, sino que además me hace pensar en una de las aplicaciones del texto, que es que mi pecado, solamente el pecado que reside en mí, fue parte de todo el pecado que Dios llevó a la muerte y muerte de cruz. Y esto me hace reflexionar más allá de cómo nosotros nos acercamos a un texto y cómo un apóstol escribe un evangelio, y la razón principal del apóstol Juan al escribir este evangelio es mostrarnos a nosotros que Dios, Jesús, es la verdad para nuestra salvación y para la redención de nuestro pecado. Esto es una forma de convencimiento, de decirnos, mira, yo necesito convencer al mundo por una verdad de que el pecado puede ser redimido por el Señor a través del evangelio. Y lo primero que vamos a ver esta tarde, al introducirnos en este texto, son las implicaciones que tiene el texto. Les voy a invitar que me acompañen al Evangelio de Juan. Pueden buscar en sus teléfonos o en sus Biblias. Es el último de los 4 evangelios. Vamos a estar considerando desde el versículo 1 al versículo 18. Y vamos a ir bien rápido para que podamos comprender este hermoso prólogo cargado de misterio, cargado de doctrina que necesitó un desarrollo teológico de más de 2000 años hasta hoy, y todavía sigue siendo un misterio. Uno de los grandes teólogos, Sproul, decía: no hay mente humana que pueda descifrar qué es la Trinidad, el gran misterio de la Trinidad. Vamos a leer, voy a tratar de leer bien rápido para que podamos ir inmediatamente al centro del sentido que tiene este texto. El Evangelio de Juan, desde el versículo 1 al versículo 18, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, pero porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, y Él lo ha dado a conocer. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias por este día. Señor, te quiero pedir este día especial, cuando empezamos a estudiar tu evangelio, el evangelio que inspiraste a Juan el Bautista para que nosotros podamos leerlo, entenderlo, creer y amarte por lo que tú hiciste y por lo que tú eres. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame que yo, siendo imperfecto, pueda predicar y mostrar la perfecta palabra de Dios escrita y cantada. Gracias, Señor, te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta Trinidad, miren, que hace unas semanas atrás me tocó predicar de un mensaje totalmente diferente. Y cuando empecé a hacer la investigación previa para ver de qué se trataba el primer capítulo de Juan, a diferencia de esta otra predicación que no encontré casi información, encontré libros sobre libros, todos tratando de explicar de qué se trata la Trinidad. Y la verdad es que tenemos una gran bendición, y es que en esta doctrina toda la iglesia, todas las iglesias, todas denominaciones que han seguido a Cristo y denominaciones que se han desviado a otros dioses, tienen la misma postura acerca de la Trinidad. Entonces, es bien fácil creer en un mensaje que ha venido siendo predicado por los años y que hoy por hoy sigue teniendo la misma esencia y el mismo significado. No hay contradicción, la Trinidad es una sola. Y el reto de hoy es que nosotros podamos, a través de este pasaje, comprender qué significa esto y qué implicaciones tiene para nuestra vida hoy. Yo sé que ahora nosotros estamos pensando en muchas cosas. Por la mente nos pasan situaciones de nuestro hogar, situaciones del trabajo, situaciones que son propias de la vida diaria. Pero sencillamente la importante razón de que la palabra de Dios es viva y eficaz quiere decir que la palabra de Dios también se aplica a las situaciones que están en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y no solamente las presentes que estemos pasando, sino las que hayamos pasado en algún momento y las que estén por delante. Por eso es importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un simple libro religioso que nos enseña ciertas cosas acerca de una religión específica. Por eso cuando vamos al principio, al primer versículo dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, ¿qué significa este primer versículo? La palabra verbo en el griego original es o logos, que significa la sabiduría. ¿Qué significado tenía Juan? Presten mucha atención a esto. Juan es uno de los apóstoles que ya todos los evangelios se habían escrito, los primeros 3. Recuerden que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya estos se habían escrito y lo habían hecho de forma histórica. Por eso que usted, cuando empieza a leer Mateo, encuentra una genealogía, el padre de Tarek, y por ahí se va. Y muchas veces no entendemos el principio de la Biblia. Pero cuando Juan fue a escribir, escribió 40 años después de los 4 evangelios. Por ahí hay muchos memes que dicen que Juan estaba copiándose de los otros evangelios a ver qué escribía. Pero la verdad es que Juan, en la historia de la Biblia, era el apóstol amado. En el evangelio de Juan no vamos a encontrar nunca el nombre de Juan. ¿Y eso por qué? Sencillamente porque Juan tenía la cercanía de Dios, era tanta a él, con Jesús, con su Hijo, que él no necesitaba nombrarse. Y él, para no quitarle el protagonismo que requiere Cristo, él decía: el discípulo que Jesús amaba. Y así se da a conocer a él en toda la historia de la Biblia. Él decía: y estaba sentado en tal lugar con el discípulo que él amaba. Y así sabemos que es Juan. Y obviamente toda la historia, los primeros siglos, estaban convencidos de que Juan escribió este libro. Pero imagínense lo importante que era para Juan centralizar todo el contenido del evangelio en Cristo, y que no se fuesen a desviar a mirarlo a él ni a ningún otro apóstol. Ahora, ¿qué significa estas primeras palabras con las que él empieza? Él no empieza cuando Cristo nació. Juan empieza diciendo: en el principio ya existía el verbo. Vamos a desmenuzar esta parte que es importante. ¿Cuál principio estamos hablando? En el principio, específicamente aquí, está hablando del principio de la humanidad, de la raza humana.
Y si uno hace una afirmación como decir, en la casa ya hay agua, o ya había agua, o ya existía el agua, estamos queriendo decir que antes de la casa ya había agua en ese lugar. Entonces aquí Juan lo que está diciendo, en el principio de la humanidad ya existía el verbo. Entonces aquí nos da un infinito de existencia. Y aquí viene la famosa doctrina de la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo no empezó a existir hace 2000 años como muchos piensan, cuando nació por medio de la Virgen María. Juan está afirmando aquí que en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. O sea, el verbo y Dios, Cristo y Dios, eran uno en la eternidad pasada. Es decir, ya existían en toda la eternidad. Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del verbo. Es decir, todo lo que nosotros vemos, la naturaleza y todos nosotros que fuimos creados por medio de Él, del verbo, de Jesús. Entonces ahí empezamos a entender un poquito lo que es la importancia de que este verbo se haya hecho hombre. Se hizo hombre no algún espíritu o alguna deidad extraña. Se hizo hombre el creador del universo. El creador de los cielos y la tierra tomó la decisión de bajar del trono celestial de donde estaba desde la eternidad. Estaba feliz y contento, viviendo una eternidad de gloria en la Trinidad, los tres. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, leemos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Estamos hablando del Espíritu Santo. Pero si ya tenemos aquí que hablamos del Verbo, del Padre y del Espíritu Santo, es porque los tres, la Trinidad, existía antes de la eternidad. O mejor dicho, en la eternidad. Estos son los únicos tres seres, tres personas que son eternas de todo lo que nosotros conocemos. Conocemos al diablo, conocemos a los brujos, a los santeros, conocemos todo ese chorro de cosas. Y todos estos espíritus malignos que existen no son eternos, son creados, son creación. Por eso una de las herejías y una de las falsas doctrinas con las que hay que tener cuidado es con la doctrina de los unicitarios que no creen en la Trinidad, o con las doctrinas de los solo Jesús, que solamente Jesús. Sabemos que tanto la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia católica romana, la iglesia protestante, las tres mayores denominaciones de iglesia creen en la Trinidad y no creen en ninguna derivación, ni una creación del verbo. El verbo estaba con Dios y en el principio ya existía el verbo. ¿Ok? Ahora, más adelante dice, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Una de las razones que usted no tiene ni que hablar con nadie para estar seguro de que la gente o la humanidad no comprendió la venida del verbo es que hoy por hoy no todo el mundo está convencido de la creencia en Dios y en el verbo. No todo el mundo está siguiendo a Cristo. Es más, con dificultad la gente quiere seguir a Cristo porque no han entendido que esas personas fueron creadas por el Señor. Y el que se encarnó no fue un profeta más. El que se encarnó fue el que nos creó. Ese fue el que vino a la tierra a existir. La primera razón por la que el verbo tenía que venir y hacerse carne es una de las razones que a mí realmente me voló la cabeza cuando la leí, de un hombre del tercer siglo, 300 años después que Cristo murió y resucitó, después de su ministerio. Es Atanasio, uno de los padres de la iglesia, del siglo III, año 323 después de Cristo. Atanasio, escuchen bien lo que dijo Atanasio. O sea, es algo bien fresco. Estamos hablando de que estaba el apóstol Juan, después estaba, si no me equivoco, Clemente, Policarpio, y él era el discípulo. O sea, es como nuestro tatarabuelo, algo así.
Entonces estaba bien cerquita de la muerte y resurrección de Cristo y dijo, es conveniente pues que al hacer exposición de todo esto, hablemos en primer lugar de la creación del universo y de su creador, Dios, para que de este modo se pueda observar adecuadamente que la renovación de la creación fue realizada por el Verbo, que la había creado en un principio, pues no aparecerá en absoluto como contradictorio si el Padre operó su salvación a través por quien mismo la creó. O sea, Atanasio está diciendo en palabras más sencillas, tenemos que estar de acuerdo que para que el Señor pudiese renovar esta humanidad caída, lo que hizo Adán y Eva, que nosotros lo seguimos repitiendo, Adán pecó descaradamente y nosotros sufrimos esas consecuencias de pecado. Pero lo que hizo Adán y Eva, que nosotros seguimos haciendo, ¿quién podía renovarlo? Nadie, solamente el que lo creó. El alfarero es el que puede agarrar una masa y convertirla y cambiarla a hacer lo que quiera. El joyero puede hacer con una prenda lo que quiera hacer, porque él es el que lo crea. Entonces, por eso era necesario que el mismo creador tomara nuestro cuerpo. Ahora, yo le voy a dar alguna aplicación por aquí, antes de continuar más adelante, que me hace mucho que pensar. Y es que ese Verbo que vino a la tierra y murió por nosotros, por nuestros pecados, no solamente llevó nuestros pecados, sino que también llevó el pecado de las personas que en algún momento de nuestra vida nos han dañado. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que cualquier persona que se arrepienta de sus pecados alcanza misericordia. Lo que estoy diciendo es que por medio de la muerte vicaria de Cristo, Cristo llevó el dolor que nosotros llevamos o hemos llevado en nuestra vida. Nosotros no podemos decirle a Cristo, tú no sabes cómo yo me siento. Tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no sabes qué se siente que pasar por esto. Porque Cristo, precisamente por eso, se hizo carne, para llevar el pecado. No solamente el pecado mío, que mi pecado es feo, sino que me pongo a pensar en aquellos pecados horrorosos de la humanidad que algún momento se arrepintió. Imagínense que un asesino se arrepienta. Si se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es lo que dice la palabra. Bueno, ese asesinato, Jesucristo lo tuvo que sentir en carne propia y llevarlo a la cruz del Calvario para poder ser redimido el asesino. Entonces, imagínense lo poderosa que es la encarnación del Verbo y lo importante que es la encarnación del Verbo. Dice Colosenses 1, del 13 al 17, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su Hijo. Por eso es que Cristo es el que reina ahora, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí afirma lo que estábamos conversando ahorita, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Fíjense que más adelante, cuando avanzamos en el versículo 6, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, era Juan, aquel hombre que normalmente, si han visto alguna película, está vestido como con cosas de paja y comía, bueno, la Biblia dice comía miel y langosta silvestre. Esto, si nosotros lo vemos hoy, es como un loquito, porque no era un hombre de respetable, reconocido, era un loco. Pero Isaías, 400 años antes, que estas son las cosas que me paran los pelos, 400 años antes dijo, voz que clama en el desierto, allanará el camino para el que ha de venir. Y ahí aparece este hombre, Juan el Bautista, señalando y diciendo, ese es el Cristo, el que era antes de mí. Pero fíjense esto que es más sorprendente y que ratifica la creencia de la preexistencia de Jesús. Juan el Bautista es 6 meses
mayor que Jesús. Es decir, Jesús es menor. ¿Y cómo es que Juan dice, este es mayor que yo, este es antes de mí? Y es en la misma línea de ideas, porque es antes de toda la creación. Y por allá había un hombre, Isaías, un profeta, un gran profeta de la Biblia, diciendo, viene voz que clama en el desierto. Y 400 años después aparece Juan el Bautista. Más adelante dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Destacamos aquí algo importante. ¿Por qué dice que a los suyos vino? Obviamente sabemos que Jesús es de la tierra de Palestina, de Israel, del pueblo de los judíos. Y Él vino realmente por su pueblo, vino a salvar a su pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Lo asesinaron. Entonces aquí lo ratifica, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, mientras el pueblo de Dios no recibió al mismo Jesús, a su familia, muchos de nosotros que estamos aquí, que no tenemos nada de judío, porque si alguno tuviese algo de judío, algo de dinero tendría, ¿no? Porque los judíos tienen mucho dinero. Pero aquí no hay. Pero nosotros lo recibimos. ¿Y cómo lo recibimos? Es decir, a los que creen en su nombre. Creemos en Él por fe. Y esta es la gran doctrina de la sola fe, en la que creemos nosotros. Que solamente por medio de la fe, no soy fe más obra, que sabemos la historia y lo hemos estudiado otras veces, que lamentablemente las obras era un mecanismo para oprimir al pueblo desde la religión, desde el púlpito, desde los altares, para que la gente sintiera que tenía que hacer algo para ganarse al cielo. Y menospreciar esa gracia, que es solo por gracia. La gente terminaba dando dinero a las iglesias, haciendo procesiones, caminando largo, golpeándose, haciendo cosas que no dice la Biblia que hay que hacer. Solamente aquí dice claramente, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, no es que son del pueblo de los judíos, ni de voluntad de carne, porque tampoco depende del que corre, ni del que se encarama, sino del que Dios tiene misericordia, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Más adelante, después de que el apóstol, del profeta Juan dice que este es el que había de venir, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos, además de esta gran doctrina de la justificación por la fe, podemos ver también la eternidad de Cristo. En el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí antes de mí, porque era primero que yo. Pues su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Hermanos, no hay pecado en el mundo, no existe un pecado en el mundo que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. No, la culpa, el trabajo de hacernos sentir culpables a nosotros es del diablo y sus demonios. El trabajo de que nosotros sintamos de que no podemos ir para la iglesia porque estamos cargados de pecado es trabajo de Satanás. La Biblia dice que gracia por sobre gracia significa que la gracia es algo que nosotros no podemos medir. La misericordia de Dios de darnos esa gracia, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Él nos puede cubrir con su sangre y perdonarnos de nuestros pecados, es algo que nosotros tampoco podríamos hacer. Ni que vivamos el resto de nuestras vidas en plena santidad, que no podemos hacerlo, es suficiente como para nosotros merecernos Cristo en nuestras vidas. Por eso Él ideó el plan de salvación y dijo, ustedes no pueden hacer nada por ustedes, yo sí puedo salvarlos. Entonces ustedes me dan su pecado, yo lo llevo a la cruz del Calvario
y yo les imputo mi justicia. No es que son ustedes inocentes, no es que yo sea inocente, es que yo soy justificado, que Cristo me justificó. ¿Por qué? Porque creí a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni carne, sino de la voluntad de Dios. En el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Aquí Jesús declara su unidad con el Padre, lo que hablamos al principio. ¿Quién mejor que Cristo que mostrarnos al Padre si Él es el único que puede conocer al Padre personalmente y puede conocer la mente de Dios? Nuestra mente es finita. Nosotros nos ponemos aquí a hablar de la eternidad. Y nosotros tenemos la mente tan finita que en esta vida que no pasamos de 100 años, y como vamos comiendo azúcar, no creo que lleguemos a los 80. Si no pasamos de los 80 años, no podemos pensar en la eternidad. Nos ponemos a pensar y entonces 1000 años no, 5000, 1.000.000 de años ya no nos da la cabeza para pensar eso. Y por eso creemos que podemos nosotros darle posponer, como hacemos en la mañana con el teléfono, a la gran decisión de que Cristo simplemente lleve nuestros pecados y nos sane y nos salve. Esa palabra se utiliza en el original griego, se intercambian sanar con salvar, porque necesitamos sanidad interior y necesitamos la salvación de Dios para nuestros pecados. El Verbo, en la encarnación del Verbo, el mundo pudo ver a Dios mismo. Los que tuvieron la oportunidad de vivir tiempos de Jesús pudieron ver al Padre. Había uno de los apóstoles que era necio, se llama Felipe, y que le dijo al Señor: Señor, pero yo quiero ver al Padre, muéstranos al Padre. Si nos muestra al Padre, nosotros nos conformamos. Y fíjense lo que le dice el Señor: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús lo aclaró. Jesús dijo: mira, si ya tú me viste a mí, has visto al Padre. Y yo sé que la primera pregunta inmediata es: ¿pero son dos, o son uno, o son tres? Ese es el misterio. Eso es inexplicable. Lo que les puedo decir es que son tres personas y es un solo Dios. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la gran doctrina de la Trinidad, el gran misterio, que cuando lleguemos al cielo vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es la manifestación de esa gloria de Dios. Dice Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quiere que se lo explique? Esto es bien difícil. Porque estamos hablando sencillamente de lo que podemos entender. Los teólogos más profundos, uno de los teólogos más profundos, que es Sproul, él dice: esto es un misterio. Las mentes finitas no podemos dar con la Trinidad. Lo que podemos entender que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios, son tres personas. Y con eso es suficiente. Jesús y Padre son uno. Después que Felipe le dijo esto, quisiera terminar con algunas aplicaciones. La primera es que la gracia de Cristo es suficiente para todo. La gracia de Cristo, la doctrina de la gracia capacitante es suficiente, es una gracia irresistible, hermano. Mire, cuando nosotros conocemos el Evangelio y empezamos a disfrutar los misterios del Evangelio, nosotros empezamos a entender que esa gracia irresistible, nosotros al comprender un poco del Evangelio, no podemos resistir a aceptar las verdades de Cristo. Y no podemos pasar tiempo a un lado, ni sobre todo dándole prioridad a nuestro pecado. Esto no quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando, que no vamos a seguir pecando.
Nosotros seguimos pecando por nuestra naturaleza, porque somos pecadores. Pero esta gracia nos capacita para poder irnos santificando. Y que nuestra mente finita empiece a pensar en la eternidad y no estos 40 años que nos quedan por delante. El favor inmerecido del perdón de Cristo está disponible para todos los que confiamos en Él. Cristo no solo nos redime, sino que entiende nuestro sufrimiento. En su muerte vicaria y sufriente, Cristo no solo pagó nuestros pecados, sino que experimentó el dolor de nuestros pecados en su carne propia. Hermanos, confiemos en Cristo y prediquemos a Cristo. No solamente lo conozcamos, sino que prediquemos, compartamos el Evangelio. Y les quiero hacer una conclusión que honestamente no pensé que iba a leer algo así en un libro de teología tan tremendo que es el de Matthew Henry, pero lo voy a leer. Trate de no reírse, pero dice así: el buey conoce a su amo, pero el mundo es más bruto que los brutos animales porque no reconoció a su hacedor. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos lo recibieron. Esto quiere decir que somos tan cabezaduras que no podemos reconocer que Cristo nos hizo, que Él es nuestro creador. Pero cuando Él venga a juzgar al mundo, todas rodillas se doblarán ante Él y tienen que reconocerlo, así no quieran, como el Señor de la creación. Ya sería demasiado tarde, el día del juicio va a venir, no sabemos cuándo, pero Dios ha cumplido todas las promesas que ha hecho. Cuando prometió por medio de Isaías que iba a venir un Cristo, vino. Cuando prometió que iba a resucitar, resucitó. Y ahora que prometió que va a venir, no sabemos cuándo, pero Él va a prometer, Él lo va a cumplir. Entonces, hermanos, quisiera que por un momento cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso evangelio y vamos a reflexionar en estas palabras. Mientras cierran sus ojos, yo voy a leer una oración hermosa, puritana. Solamente mediten en ella y luego oramos. Dice así: 3 en 1, 1 en 3, Dios de mi salvación, Padre celestial, Hijo bendito, Espíritu eterno, te adoro como un solo ser, una sola esencia, un Dios en 3 personas distintas, por dar a conocer tu reino entre los pecadores. Oh Padre, tú me amaste, enviaste a Jesús para redimirme. Oh Jesús, tú me amaste y adoptaste mi naturaleza. Derramaste tu sangre para lavar mis pecados. Creaste la virtud para cubrir mi indignidad. Oh Espíritu Santo, tú me amaste y entraste en mi corazón. Implantaste allí vida eterna. Me revelaste la gloria de Jesús. 3 personas, un solo Dios. Te bendigo y te adoro. Por un amor tan inmerecido, tan inefable y tan maravilloso, tan poderoso como para salvar a los perdidos y llevarlos a la gloria. Oh Padre, te expreso mi gratitud, porque en la plenitud de tu gracia me has entregado a Jesús, para ser tu oveja, su joya, su porción. Oh Jesús, te expreso mi gratitud, porque en la plenitud de tu gracia me has aceptado, desposado y atado. Oh Espíritu Santo, te expreso mi gratitud, porque en la plenitud de tu gracia me has mostrado a Jesús como mi salvación. Has implantado la fe en mí, sojuzgado mi corazón rebelde, y me has unido a Él para siempre. Oh Padre, tú escuchas mis oraciones desde tu trono. Oh Jesús, tu mano está tendida para aceptar mis peticiones. Oh Espíritu Santo, tú estás dispuesto a ayudarme en mis debilidades, a mostrarme mis necesidades, a proporcionarme las palabras a orar dentro de mí, a fortalecerme para que no ceje en mis súplicas. Oh Dios Trino, que manda sobre el universo, tú me has ordenado que pida todas las cosas que conciernen a tu reino y a mi alma. Haz que viva como quien ha sido bautizado en tu triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por las personas que tú has traído hoy por tu voluntad. Gracias, Señor, por mostrarnos tu evangelio.
porque queremos seguir aprendiendo de ti. Reconocemos, Señor, que